¿Qué tal? Bienvenido. Hoy es jueves 10 de diciembre del año 2020 y estamos en el canal que se llama Master Vidal. Yo soy Marco Vidal Contreras. Estamos en YouTube o intermitentemente pues con una invitación en el muro de Facebook de Marco Vidal Contreras, que soy yo. En esta línea clásica de las entregas de lo que le da sustento básicamente a este canal y a estos comentarios es sobre el trabajo a partir de la investigación en los niveles de lectura o con los niveles de lectura, en la indagación, en la investigación de algunas joyas literarias de la historia de este mundo. Y hoy vamos a trabajar una novela. En nuestro canal tenemos ya pues yo creo que más de 50 ya obras trabajadas. Hay algunos cuentos, un par de obras de teatro y básicamente novelas, porque ahí es donde relativamente más sencillo se puede generar el asunto de encontrar el camino espiritual, esa situación que descubrieron, bueno, que trabajaron los maestros Joseph Campbell y Mircea Eliade con respecto a que nuestro héroe, el héroe de la novela, o el antihéroe incluso, al asunto de estar en un universo espiritual como es nuestra composición humana, emprenden un viaje de conciencia. A veces el viaje es ilustrado de manera física, como la muerte en Venecia, que sale seguramente de Berlín, de Alemania, para ir a vivir esa experiencia espiritual justo en Venecia, o puede ser en el mismo sitio, ¿no? En el soldadito de plomo que sale a vivir una aventura, se aleja de su espacio físico y regresa al mismo lugar donde justo había iniciado esa aventura. Y en estas aventuras, que aparentemente están en el exterior, son proyecciones espirituales que al final de cuentas van a generar una conciencia. Me arranco con un nivel de conciencia y regreso con un nivel de conciencia diferente para ver las cosas de diferente manera. A veces la escenografía exterior no cambia absolutamente para nada, a veces sí, pero todo tiene que ver con esta situación en la cual veo o reconozco, renazco a una vida diferente a partir de mi visión del mundo. Hay algunas líneas muy claras en el caso del héroe masculino, cómo encontrar su parte femenina, cómo encontrar su parte de ternura, cómo cumplir con su vocación. En el caso de, es una novela, es un ensayito pedagógico del Caballero de la Armadura Oxidada, cómo encontrar su amor por él mismo y por la gente que ama. En el caso de las mujeres casi siempre apunta a la libertad, a la independencia, al alejamiento como tal de, este, de esta cultura de que tienen que estar a la sombra de un hombre, pues en el sentido psicológico y espiritual. Hoy vamos a trabajar 1984 del maestro inglés George Orwell. George Orwell en realidad es un seudónimo, él se llamaba Eric Arthur Blair y nació el 25 de junio de 1903, al inicio del siglo XX, en la India, aunque bueno, en realidad seguramente ese fue su lugar de nacimiento, ha de haber emigrado muy pronto, o su familia era francamente inglesa, y entonces escribe en inglés, hace toda su obra en inglés, es considerado un escritor británico y muere el 21 de enero, bastante joven, a los 47 años, en 1950 en Londres. Su otra obra muy importante es Rebelión en la Granja, que es una especie de fábula política a partir pues de las situaciones políticas. Perdón, es una fábula política a partir de la situación social. 1984 también lo es, también tiene un contexto político. Me ha llamado la atención encontrar, tendría que revisar más a fondo la biografía del maestro Orwell, porque, pero creo que intuirlo, porque trabaja o si fue una situación desde fuera que adapten su obra como al sistema socialista. Queda perfecto para acusar, como para transparentar el sistema socialista, el sistema posterior a la Revolución Rusa de 1917 y a todo el bloque del este europeo, China y de este lado, pues seguramente, no seguramente, Cuba incluido. En este sistema totalitario, en este sistema riguroso,
en este sistema brutal, pero con una cara hipócrita, con una cara diferente, con una cara incluso en determinados momentos como hasta alegre, como hasta progresiva, sin duda sería la palabra, pero que detrás de ese disfraz, detrás de ese maquillaje, hay situaciones pues verdaderamente, algunas cuando menos caricaturescas, pero otras terriblemente trágicas. Hay muerte, hay traiciones, hay una vida sin amor verdaderamente, hay una vida vacía, que fue la cara oculta, cuando menos, o la cara encerrada tras el muro de Berlín, por ejemplo, como la división este-oeste en Occidente. Me llama la atención si él intentó criticarlo de esa manera. A lo largo de la novela, yo lo que encontré también fue que no necesariamente se ajusta al sistema socialista, sino cabe perfectamente, si bien no como un sistema político, si bien no como para joder la democracia, pero sí en nuestras cabezas, sí en nuestras ideas y sí en muchas situaciones en las compañías de trabajo. Yo vengo trabajé durante 20 años en el sistema burocrático educacional a nivel preparatoria y cabe perfectamente. Muchos de los pasajes de la novela de 1984 caben perfectamente en esa estructura burocrática cerrada, castigadora, represiva, sin aire, cuando las intuiciones son canceladas, sospechosista, horrible. Bueno, pues la situación política, ahorita que dije esa palabra, pues la situación política de nuestro país, por más supuesta democracia que haya, está en el 2020, esta unión escandalosa de partidos políticos verdaderamente polarizados que ahora se unen con la hipocresía de que en realidad lo que están buscando es el poder, ¿no? Porque el poder en este sentido deja muchísimo, representa mucho dinero, y los ideales y el bien común y el bien por la sociedad es una verdadera falacia. Bueno, vamos a arrancar en el capítulo 1 de 1984 de George Orwell. Dice, era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las 13, daba la 1. Aquí me parece importante que marque la 1, por eso también creo que Orwell era un tipo muy preparado y que sabía de lo que estaba diciendo. Pudo haber puesto las 12 en punto, las 12 con un minuto y se hubiera vuelto simbólico. Acuérdate que los viejos relojes, esto habría que estarlo repasando, porque ya no en estos que ponen la hora numérica, sino en estos digitales, sino en aquellos relojes de manecillas, ¿no? Entonces, las dos manecillas están aquí puestas. Las 12 de manera simbólica representa el antes y el después. A las 12 en punto es el umbral entre lo que era antes y lo que será después. Por eso en Cenicienta a las 12 pierde las zapatillas, porque hasta las 12 es una princesa, es su interior puesto afuera, y a las 12 con un segundo que se abre un poco la primera manecilla, es el otro momento, es el momento donde se representa lo que ella cree que es relativamente su vida normal. Orwell me parece que hace un mecanismo maravilloso porque no pone las 12, no le interesa tanto lo simbólico, sino pone las 13 horas, pone la 1 de la tarde, y en ese sentido el pasado, el rompimiento ya fue. Ya está la primera hora, en la primera o el primer periodo de tiempo del nuevo proceso. Estamos en este momento, no estamos en el rompimiento, no estamos en el pasado, no es un punto de quiebre, sino ya arrancó. Es lindo, porque si ya arrancó y es así de espantoso, imagínense todo lo que le falta para dar la vuelta, para cumplir una hora y todo lo que sucederá al paso de los años. Si al inicio, apenas cumpliendo una hora del día, la situación ya es esta, va a ser horrible. Entonces es un detalle verdaderamente importante en Orwell. Winston, que es nuestro personaje, Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho, en su esfuerzo por burlar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. El viento va a representar los impulsos exteriores, la naturaleza, la representación de la vida salvaje, diríamos, en las mujeres corriendo con lobos, la vida natural, la de los instintos también, y se va a refugiar en la Casa de la Victoria. Esto es muy importante. Ya sabes que a la hora que la leas, la Casa de la Victoria es el centro del partido político principal. Para nosotros va a representar las instituciones. Entonces es como
poniéndolo de una manera muy cercana, sería como cuando de manera determinada pierdes la libertad de tu soltería para comprometerte con el matrimonio. Atención con lo que estoy diciendo. Normalmente soy muy cuidadoso con las palabras, pero ahorita especialmente más. Tu compromiso con el matrimonio, no con la persona con la que te vas a casar. Ese es el asunto. Que me comprometo no con Lupita, Patti, Adriana, no, sino con el matrimonio, con el compromiso social que me va a adaptar, al cual le voy a ceder mi libertad. Si afuera juego con el viento o me lastima o me ensucia, lo voy a cambiar por la calidez del hogar. Y esa calidez del hogar normalmente me va a amaestrar. Voy a perder un poco o un mucho lo salvaje, porque así está la estructura social, no porque sea nuestra naturaleza. No estoy hablando, no estoy criticando para nada la situación de la relación de pareja. Incluso a nivel personal, esta es una opinión muy personal, me han preguntado, por ejemplo, si me volvería a casar y he dicho que sí, pero siempre el asunto de decir que sí me volvería a casar es a partir de los beneficios sociales, ¿no? Es decir, si pues la herencia, si una cuestión de jubilación, si yo tengo derecho a la hospitalización y mi mujer no, o el proceso contrario, ella sí y yo no, entonces conviene, no pasa nada con establecer, estamos jugando en este sistema social, somos parte de él, pero no me caso con la idea del matrimonio. No es que a partir de que me case, entonces vivo como un tipo domado. Yo manejo mi fiereza en donde quiera, incluso con mi pareja, y también manejo mi ternura con ella, porque todo, al final de cuentas, viene y depende de mi propia estructura. Entonces aquí Winston, que está, dice, es un poco ya el truco en esta hora nueva de la nueva vida, si quieres dejar de ser un salvaje, adáptate a algo. Eso es muy interesante, ¿no? Porque si bien en ese sentido es adáptate al partido para que seas alguien, para que el partido te proteja, aquí sería adáptate al partido político. Los maestros, en el caso que te platico de mi ex trabajo, el asunto era pásate al sindicato o basifícate para que ya no andes un poco a la deriva, las mujeres escásate, etcétera, etcétera, ¿no? Los adolescentes es vente a este grupo de rudos o de violentos, las niñas también será vente al grupo de las niñas lindas y no de las jodidas. El asunto siempre es una especie de buscar un refugio para sentir tranquilidad, una tranquilidad que yo no he sanado interiormente. Winston tenía que subir a un séptimo piso, nivel espiritual, el proceso de la montaña, el proceso de la subida. Con sus 39 años y una úlcera de varices por encima del tobillo derecho, subió lentamente, descansando varias veces. Aquí no lo investigué, lo investigué en las siguientes dos entregas. Una de ellas va a ser El llano en llamas de el maestro Juan Rulfo. Te recomiendo, a mí se me ha pasado porque, pues un poco por la prisa y porque tenemos poco tiempo, pero te recomiendo que cuando encuentres una enfermedad en los personajes, vayas a un diccionario psicológico y revises a partir de qué viene esa enfermedad, porque no son gratuitas. En el caso de las varices lo investigué en el cuento de Talpa de Juan Rulfo, aquí creo que también lo apunté, también lo busqué, claro. Y en el caso de las varices, que son estas venas que sobre todo en las piernas se hinchan y tienden a incluso a estallar, que eso puede ser lo peligroso, el asunto es una mayor oxigenación para el corazón y simbólicamente representa que los elementos del corazón en esa persona que tiene varices no están siendo bien trabajados. Sus asuntos internos se están atascando en alguna parte. O le falta perdonar, o le falta entregar amor, o le falta regresar a la inocencia. Y cuando aparecen en las piernas, en los pies, que es básicamente donde aparecen, hay una sensación de estancamiento. Entonces por ahí revisa. Si tú tienes esa bronca o si conoces a alguien que trae problemas de varices, es un poco la impotencia de no poder llegar a donde desea llegar. Tiene que ver como con caminar. Si quisiera caminar, y la vida me está diciendo, pues avanza, camina, la única manera en la que no voy a hacerlo es enfermándome. Entonces ya con varices, ya todo el mundo entenderá que no puedo caminar y ya me dejarán en paz. Porque si estoy bien de las piernas, todo el mundo me dirá, güey, pues camina, sal. Entonces recuerda que es un asunto psicológico. Las personas mayores que a lo mejor ya no se atreven a dejar a su pareja, que quisieran estar en otro lado, pero no se atreven a dejar a sus hijos, que no quieren dejar la estructura familiar,
Entonces, que no se atreven a caminar, se inflaman las piernas, su relación corazón con su cuerpo no está sanada y a las varices ya les dan permiso de quedarse quieto. Si de joven tienes asuntos con varices, es muy probable que se esté trabajando el miedo, que justamente la vida te invita a avanzar y tú desde ahora vas previniendo, te vas envejeciendo de manera más rápida para quedarte quieto, para que se encarguen de ti. Ponle mucha atención a eso. Si requieres esa información, bueno, pues escríbeme. Yo tengo un diccionario maravilloso que te puedo hacer llegar. Winston tenía que subir a un séptimo piso. Tenía 40 años, un joven, 39, pero con una úlcera de varices por encima del tobillo derecho. Subió lentamente, descansando varias veces. En cada descansillo frente a la puerta del ascensor, el cartelón del enorme rostro miraba desde el muro. Los ojos le siguen a uno a donde quiera que esté. El gran hermano te vigila, decían las palabras al pie. Este famoso Big Brother, que es la traducción de que se realiza aquí como el gran hermano, Orwell lo inventó. Orwell inventó el gran hermano. Híjoles, es brutal porque si ya tuviste, si no estás viendo en otro país, pero bueno, aquí en México ya tuvimos Big Brother y además nos lo presentaron como una cuestión lúdica, como una cuestión de juego, y nosotros no la compramos, es verdaderamente terrible. Estamos en un sistema que nos vigila. Pero ¿por qué cedemos que nos vigile? Porque también por otro lado nos cuida, porque por otro lado también está enterado de nosotros. Es bien interesante cómo cedemos nuestra libertad a partir de lo que escojo en las redes sociales, a partir de lo que compro, a partir de las tarjetas de crédito, a partir de los recibos de los servicios que pago en mi casa, de mis actas de nacimiento, de mis credenciales de los trabajos, de mi licencia de manejo. Todo el mundo sabe quién soy y sabe hacia dónde me muevo. Eh, y sin embargo, también en ese sentido me están cuidando, ¿no? Es decir, si alguno de mi familia se pierde, pues hay los datos suficientes para empezar a relacionar e intentar ubicarlo. El celular, ya con este asunto de los chips y eso, ya saben, en la parte del mundo donde estemos, es, es, es interesantísimo la cosa esta, la computadora, el iPad con el que trabajo cuando me lo llevo de viaje a otro país, pues me subo al avión cuando llego al otro país y encuentro Wi-Fi y me conecto, lo primero que me dice es bienvenido a España, bienvenido a Puerto Rico, bienvenido, y entonces es así como, ay cabrón, este, pues ¿cómo, por qué estás enterado? La respuesta es relativamente sencilla, pero ya no hay en el mundo un lugar donde aparentemente esconderse. Bueno, Orwell inventó ese asunto del gran hermano, del Big Brother. Lo que importaba verdaderamente era la policía del pensamiento. Estamos en una sociedad, es interesante porque es una novela futurista que afortunadamente no se ha envejecido. El año 1984 lo dejamos hace pues 30 y tantos años y sin embargo todavía este tiempo con respecto a nosotros sigue estando en el futuro, afortunadamente. Pero es una situación muy urbanística, con personajes encerrados en espacios cerrados, solos. Por algunos momentos se pone verdaderamente espantoso. Y aquí lo peor es que hay unas pantallas en todos lados, en los centros comerciales, en las casas, que todo el día deben estar encendidas relativamente. Tienes derecho a tenerlas apagadas un par de horas. Si no las enciendes, entonces te va a llegar un reporte y vas a volverte sospechoso. Sin embargo, abajo de eso también hay recovecos supuestamente escondidos. Hay recovecos donde se pueden hacer cosas porque la conciencia no alcanza para revisar todo. También revisa que ese gran hermano puede estar en nuestra cabeza, o de hecho también es un asunto de nuestra cabeza. ¿Cuántas de mis pasiones, cuántas de mis ternuras, cuántas de mis locuras son controladas por la cabeza, ¿no? Sí, quizá, pues porque estoy aburrido de la pandemia, quiero pintarme el cabello de verde, solo porque se me pegó la maldita puta gana. Mi propia cabeza es la que me dice, no, güey, tienes trabajo, mañana tienes obra de teatro, ¿cómo vas a salir de verde en tus cápsulas de YouTube? ¿Qué van a decir tus hijos? Ese es el gran hermano que empieza a joder. Si de pronto volteo a ver una chica y me parece atractiva, muy atractiva, y empiezo a cuestionarme, ¿no? Tienes pareja, te estás haciendo viejo, eres un viejo marrano, etcétera, etcétera. Y entonces pudiera ser que el asunto simplemente de verla y donde mis hormonas dicen, güey, eres hombre, estás vivo, eres biología también,
y no es más que un impulso de seguridad, es incluso un bello impulso divino por perpetuar la especie y nada más en ese sentido lo cancelo con mi Big Brother, ¿no? Con todas estas estupideces que le voy metiendo a mi cabeza. Bueno, acá lo importante, lo que importa verdaderamente era la policía del pensamiento. Estos tipos, nuestros personajes, se cuidaban de los pensamientos porque había una policía encargada de revisar qué es lo que estás pensando. Es terrible, pero desde ahí pues ya se puso bien interesante la novela. Las tres consignas del partido de esta Casa de la Victoria. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. ¿Sí me escuchaste bien? Y a lo largo de la novela lo va a explicar. Te invito a que la leas para que descubras la respuesta, porque no es mi caso, no es mi intención explicarte algo que prefiero que tú descubras. Yo te doy las herramientas para que descubras lo que tienes que encontrar, pero no te quiero romper el viaje. Si te digo qué significa de manera literal, lo vas a trasladar sin haberlo pasado por tu ser y entonces no tiene ningún caso. Ya sea que te dé las herramientas y vayas a la lectura o en la lectura es posible que digas, no lo había revisado. Ah, mira, pues con esto que nos está dando este patán, con eso puedo encontrar esa joyita que aparece allí. El Ministerio del Amor encargado de mantener la ley y el orden. El Ministerio del Amor era terrorífico, no tenía ventanas en absoluto, como cerrado, pues el amor es apertura, el amor es libertad, el amor es luz, todo lo contrario tendría que ver con no amor. Me llama mucho la atención entonces cómo quizá de manera en el cliché, cuando una pareja se ama, pues sueña con ir a una cabañita que le dé el sol o un penthouse en el último piso con las ventanas abiertas. Y cómo nuestros antros, algunos de ellos están francamente en las catacumbas, están francamente en los sótanos, ¿no? Están oscuros. Entras a un antro y está oscuro. Se trata de que no te distinga el otro para que en la vida normal no te reconozca. No hay amor ahí, hay otras cosas, pero amor difícilmente. Había que pasar por un laberinto de caminos rodeados de alambre espinoso, puertas de acero y ocultos nidos de ametralladoras. Eso estaba en la realidad. Pero también acuérdate que nuestro nivel espiritual, que es el reconocimiento de nuestro héroe, eso también está en él. Este personaje ya nació en un contexto frío, abandonado del partido, de control, y está intentando hacer un viaje espiritual. Él no lo sabe, no lo tiene en conciencia, a su propia interioridad. Y en ese proceso de interiorización, con lo que se encuentra son con laberintos, con alambres espinosos, con puertas de acero y con ocultos nidos de ametralladoras. Su pasado, sus lealtades, sus determinaciones, su estructura emocional posiblemente, sus traumas, esos son los caminos que hay que andar en esta batalla. El libro es muy importante y en el mismísimo instante en que lo vio sintió un irreprimible deseo de poseerlo. En esta sociedad que te da todo, que a partir de un ticket te entrega la comida, te entrega la ropa, te entrega los zapatos, te entrega lo que casi en calorías lo que tienes que comer, un poco el extraviado en sí, extraviado en su ciudad, pero extraviado en sí se supone que pasa en Londres, la novela, eh, un día encuentra un libro. Aquí hay una bonita metáfora del libro, del contacto con otros como una puerta de la libertad. La lectura te va a hacer libre. Leer te llevará a otros panoramas. Evidentemente esos otros panoramas, leer es una especie de espejo, es hermosísimo porque entras en esa historia y con los niveles de lectura que trabajamos, la historia te regresa y te cuestiona y te plantea qué tipo de personaje estás siendo tú. Entonces nuestro personaje Winston, que se siente apresado, se siente reprimido, encuentra una posibilidad nueva en la lectura. Y Orwell hace un juego muy lindo, que es este libro nuevo, este libro que encuentra un poco empolvado en una librería de viejo, lo adquiere, está empastado, está en piel, le gusta muchísimo, lo acaricia, huele bien y cuando lo abre, el libro está en blanco. En realidad es una especie de libreta o de cuaderno de que nosotros llamaríamos de dibujo. Está en blanco y es un diario. Y entonces está padre la idea, pues porque este libro, esta sociedad incluso está intentando cancelar el pasado, está alejándose del pasado. Este libro es la historia de tu propia vida. En realidad es ese. Todos los libros son la historia de mi existencia. En aquel momento no sabía exactamente para qué deseaba el libro. Estaba iniciando su proceso espiritual, su diario, nivel 4 y nivel 7.
está fuera de su casa, donde están las preguntas, fuera de lo que llamaríamos la zona de confort, donde están las respuestas, preguntas y respuestas interesantes y verdaderamente sacudidoras. Esas no están en casa. Esas respuestas, híjole, es bien complicado porque hay que aprender a ajustarlo. Bueno, pues soy divorciado hace muchos años y he tenido parejas muy cercanas que casi podría decir que han sido pues ya mis parejas de existencia. Y aunque a mí me gusta mucho la comodidad de la casa, verdaderamente es muy lindo salir a trabajar y encontrarte con la mujer y compartir el hogar y un café, un té, poner la tele, masajitos en los pies, el sexo como tal, bañarse juntos, pero bueno, voy a esta parte como más tierna, como más de seguridad. Hoy mismo que es diciembre, bueno, pues que te acercan un suétercito y te ponen un tecito. Si tuviera pareja, a lo mejor aquí estaría un té humeante y me estaría esperando. Apúrate con tu charla para acabar de ver el capítulo de la serie. Sin duda es riquísimo. Y pero yo he abierto la bocota y cuando digo, está muy lindo esto, pero hagamos una pausa y veamos qué está pasando y veamos cómo nos sentimos y veamos en qué estamos creciendo y veamos en qué está atorado el asunto, viene el desmadre, ¿no? Porque he sido juzgado como de no saber estar en paz. No me gusta el proceso de envejecer por envejecer, no me parece, aunque me gusta mucho y es muy disfrutable, también pienso, por ejemplo, que si toda la vida fuera turista, llegaría un momento en que me aburriría espantosamente, me sentiría muy solo. Entonces, ese es el asunto, pues. No estoy en contra de la comodidad, pero la zona de confort nos va a llevar a eso, nos va a llevar a interiorizarnos, a conformarnos, perdón, a conformarnos, a darnos forma de y a quedarnos ahí y a depender muchísimo del asunto de fuera. Si hay Netflix, si hay gas, si hay agua caliente, si estamos de buenas. Y no digo que la vida sea una batalla, tampoco, pero cuando la zona cómoda empieza de más, pues hay que sacudirla, ¿no? Pensaría que en México no lo usamos normalmente, pero cuando los climas, pues, internos, las temperaturas le pones a tu parrilla, no sé cómo se llame, y te excedes en el calor, entonces también la casa debe haber un momento en el que digas, güey, no, es demasiado. Es difícil encontrar ese equilibrio. Bueno, las varices, además de sus varices, habían empezado a escorcerle insoportablemente. Es decir, tenía que caminar, tenía que avanzar y no lo está haciendo, entonces las varices pues, lo están jodiendo. Las varices también, ahora lo recordé, tienen que ver con una poca valoración en tu infancia. No fuiste un niño valorado, no fuiste un niño amado plenamente y entonces la vida otra vez, insisto, te está diciendo, venga, pues sana y tú te quieres enraizar a ver si ahí, si en esa especie de quietud se purifica tu comunicación interna. Las varices tienen que ver con limpiar la sangre, se hinchan las venas para que la sangre corra de manera más fácil. Recuerda que las venas son una manguerita. Entonces, si se atasca emocionalmente, pues la sangre no va a correr. Se hinchan, se abren, se inflaman para que la sangre se pueda colar. En realidad es una defensa, pero es una defensa y un castigo que nosotros estamos estableciendo. Está bien padre el asunto con las enfermedades. Dice entonces, un momento después se oyó un espantoso chirrido, como de una monstruosa máquina sin engrasar, ruido que procedía de la gran telepantalla situada al fondo de la habitación. Baja esta telepantalla con el mensaje del gran hermano. Era un ruido que le hacía rechinar a uno los dientes y que ponía los pelos de punta. Había empezado el odio. Es que, híjole, sí es muy profunda. Va a bajar va a bajar una pantalla y estos cabrones lo saben. Es decir, cuando los psicólogos descubren que tenemos cargas de odio y que ocasionalmente o eventualmente es importante desahogarlas, que hay muchas maneras en el deporte, no contra otros, me puedo salir a correr y pego 3 carreras o pego 2 kilómetros a toda velocidad hasta que termine agotado y ya no genero ese odio, o pongo un costal aquí y le pego, hago mis ejercicios con la almohada, mis cojines y me pongo a gritar y ahí sale el odio. Es relativamente sano ese desahogo. Estos cabrones manipuladores del sistema lo han aprendido, le han sacado provecho. Es van a decir, no tires tu odio nada más porque sí. Si ya está ahí, entonces vamos a odiar a alguien. Venga, y ya todos juntos odiemos a alguien. Y entonces en los equipos de fútbol, las porras odian a los equipos contrarios.
y los hombres odiamos a las mujeres y las mujeres odian a los hombres, si bien no de manera física, que sí existe, hacemos chistes, las denigramos, entre los hombres nos burlamos de ellas y lo mismo hacen ellas con nosotros. Básicamente también solo como por estar en un grupo y sentirnos protegidos. Estamos siendo manipulados por un propio sistema. Hay unos tipos en televisión que me divierten mucho y afortunadamente digo, yo toda la vida me he estado haciendo viejo, pero ahora que ando en la medianía de mi edad, no me pesa, pero a veces no encuentro mucho sentido en los chistes que se hacen sobre las personas viejas solo por el hecho de envejecer. Me parece incluso absurdo y estúpido de alguien que hace un chiste por alguien que está viejo. Quien lo hace me parece que es muy poco reflexivo y también muy poco inteligente porque ese mismo proceso es el que está pasando él. Es imbécil el asunto, es como si yo me riera de alguien que tiene cara. Y jajaja, tienes cara, qué idiota eres. Pues es absolutamente tonto. Sin embargo, ¿por qué lo estoy mencionando? Bueno, claro, porque es un efecto de manipulación entre los jóvenes y los viejos. Es un efecto de la carencia que hay en el mundo. Eso nos va a permitir protegernos y en determinado momento que haya pocas cosas, bueno, pues los viejos entonces pasarán a un segundo nivel. Tenemos a nivel social, a nivel mundial, elementos como para que nuestros viejos vivan bien. Pero alguien nos dijo, el Big Brother, si no trabajas, no ganas la vida y entonces nos la hemos comprado con esa radicalidad y nos hemos vuelto hasta policías de ese mismo proceso. Abogaba por la libertad de palabra, la libertad de prensa, la libertad de reunión y la libertad de pensamiento. Esos eran los antivalores con respecto a las apariciones del odio. Winston conseguía trasladar su odio a la muchacha que se encontraba detrás de él. La violaría en el momento del clímax, le cortaría la garganta. La odiaba porque era joven y bonita y asexuada, porque quería irse a la cama con ella y no lo haría nunca, porque alrededor de su dulce y cimbrante cintura, que parecía pedir que la rodearan con el brazo, no había más que la odiosa banda roja, agresivo símbolo de castidad. Es decir, ¿a dónde va el odio? El odio va a mi propia naturaleza, va a mis fluidos, va a mi sangre, va a mi sudor, va a mis olores, para manipularme de esa forma y entonces consumir en este mundo y al consumir depender de otras personas. Sorprendió la mirada de O'Brien. O'Brien es un tipo con el que se encuentra que lo ve de manera diferente. Tienen como condición no mirarse. No es una sociedad donde se saluden, ni siquiera se tiran un saludo militaroide. No, es absolutamente indiferente. Puedes caminar en medio de la manada, le voy a llamar, del grupo, y no sabes quién es, y de hecho no tienes derecho ni siquiera a voltear y tener contacto en la mirada porque el gran hermano te puede detectar y te puede reportar. Es profundamente solitario este mundo. Y sin embargo, entonces Winston reconoce en O'Brien que hay una mirada de cierta complicidad. Se encontraron sus ojos con los de Winston y este supo, sí lo supo, que O'Brien pensaba lo mismo que él. Encontró identificación. Estoy contigo. Sé en qué estás pensando. Conozco tu asco, tu odio, tu disgusto, pero no te preocupes, estoy contigo. Esa fue la información que le pasó su mirada. Todavía no te lo voy a decir, porque es la parte verdaderamente trágica de la novela. Es brutal la sorpresa con la que nos va a tratar. El crimental, juntando las palabras, tiene también toda una teoría con respecto al lenguaje. El crimental, el crimen mental, no podía ocultarse durante mucho tiempo. En ocasiones se podía llegar a tenerlo oculto años enteros, pero antes o después lo descubrían a uno en este proceso del crimental, que es a partir de las ideas, a partir de lo que estoy pensando. Ya lo tenemos, Orwell no se lo está inventando. El crimental es solo como la máquina que detecta, qué me puedo inventar? Que me gusta muchísimo la novia de mi mejor amigo, la esposa de mi mejor amigo. Me prende, me despierta, sexualmente me despierta, pues. Si eso fuera cierto, vamos a suponer que eso fuera cierto, hemos aprendido, pues, o podemos establecer o sublimarlo en términos de reconocer que esa mujer no va a ser para mí en términos biológicos
y que puedo proyectarlo en otro sentido, que está padre en un determinado momento que aparezca esa belleza. Puedo hacer una revisión en mi interior y encontrar muchas respuestas, pero no debería ser cancelado, no debería ser juzgado, prejuzgado y después juzgado. Y cuando digo juzgado, no solo digo establezco un juicio, sino empezar a ser tratado a partir de lo que el otro considera que me está pasando a mí. Eh, es que no sé, no ha sido en mi caso, no ha sido tan extremo esta situación. Bueno, la he mencionado, cuando algún par de parejas un poco enfermas o bastante enfermas me cuestionan mi trato con mis alumnas, ya no tengo alumnas desde hace 2 años, pero o me cuestionaban el trato con mis alumnas y mi trato solo era, pues recuerdo que alguna vez una me escribió, hola Vidal, y entonces la pareja con la que estaba me reclamó, ¿por qué te dice Vidal? Le digo, pues porque así es mi apellido, me dice, pero ¿por qué no te dice hola profesor Vidal? El puro asunto del profesor Vidal fue tema de un análisis de ella muy profundo, ¿no? Y que no me creyó. Entonces, por otro lado, bueno, claro, porque pensaban que sin el profesor Vidal, no pensaban, esta mujer pensaba que sin el profesor Vidal estaba puesto una especie de atrevimiento. Incluso ella saltándose mi libre albedrío, saltándose la posibilidad, porque me dijo, a lo mejor le gustas a esta alumna. Yo dije, pues sí, pudiera ser que sí le gustara. Aquí lo importante es que aún sabiendo que le gustara yo, faltaría que yo quisiera, que me gustara a mí, que me brincara la diferencia de edad, que me brincara el asunto profesional que soy su maestro, que me brincara la relación contigo y un montón de cosas que tendrían que pasar esas aduanas para que yo aceptara esa situación, el peligro que implicaría a nivel profesional con los papás de la niña, con mi círculo de amigos si yo generaba una situación de esas, por lo cual estaba yo absolutamente cierto de que no iba a suceder. Pero si la otra no me cree, si el juicio está ahí, pues estoy perdido. Y si además a partir de ese juicio soy tratado de esa manera, pues ya me jodí. Lo estoy poniendo en mí como si yo fuera una víctima. Cuando yo padecía de situaciones de celos, establecía exactamente lo mismo. Si yo decía, esta chica trae algo, y entonces pues el teléfono, los amigos, hasta los familiares más cercanos enseguida me despertaban y yo estaba así diciendo, atando cabos enfermos en mi cabeza, diciendo esto está pasando. Eso es sistemático, esto está ocurriendo aquí. Por eso les digo que no es un asunto político, en realidad es un asunto personal. Los sistemas políticos, por más radicales y brutales que sean, son consecuencias de los pensamientos de las personas. Dice entonces, soñado en los ojos de su madre y su hermanita, que lo miraban a él a través de las aguas verde oscuras a una inmensa profundidad, sin dejar de hundirse. Y a mí me gusta mucho, muchísimo, el tema de la infancia. Próximamente voy a trabajar, bueno, ya lo estoy trabajando, un libro que se llama El Este del Edén de Steinbeck, que establece, que es una joya, porque establece dos traumas a partir de la situación enfermiza de la niñez, tanto de los padres y después de los hijos. Es verdaderamente sacudidor. Eh, Aquí también aparece con nuestra novela de 84. Lo que le sucede a Winston es un asunto de la infancia. Él está buscando el tiempo perdido, como diría Marcel Proust, en términos mucho más directos, pero está buscando su infancia. ¿Qué significa en el camino espiritual buscar nuestra infancia? Ver las cosas sin temor. Ese es el punto. Siempre que pienses en regresar a la infancia es ver las cosas de la vida sin miedo. Los niños ahorita con el COVID no lo entienden y están contaminados por nuestro miedo, por lo que nos ven decir, por lo que los ven hacer, por lo que nos oyen decir, y entonces empiezan a sentir miedo, pero lo aprendieron, ¿eh? Incluso ellos posiblemente hasta enfermos, pueden estar enfermos, bueno, pues digo, he convivido, te recomiendo mucho también que lo hagas, con niños con cáncer, y los niños como tal son muy felices relativamente, pues todo lo que les genera dolor es lo que escucharon de los otros, pero los niños, en tanto niños, viven la situación sin miedo. Ve la película en busca del Will Smith, en busca de la felicidad. Y el niño está en otro canal, el niño se compra lo que el papá le diga, incluso ahí lo manipula para que no sufra relativamente tanto. Entonces, el viaje, regresar a la infancia,
es regresar a cuando vivíamos la vida de manera inocente, de manera alegre, de manera, sé que es complicado, porque si tengo una pareja y son las 11 de la noche y ella llega contenta, oliendo a trago y me dice, pues fue una pequeña reunión de la oficina. Y un niño diría, ok, pues ya qué bueno que ya estás aquí, te preparé de cenar, te acerco tus chanclas, te acerco tu toalla, me vas a contar un cuento, me das un beso. Y en cambio un adulto no, los adultos empezamos a sospechar, a lo mejor no le hablo, me voy a dormir antes, cené solo. Esa inocencia es de la que se habla del regreso a la infancia. Un asunto amoroso de verdad era una fantasía irrealizable en este mundo, ¿no? Las mujeres del partido eran todas iguales. La castidad estaba tan arraigada en ellas como la lealtad al partido. Por la educación que habían recibido en su infancia, por los juegos y las duchas de agua fría, por todas las estupideces que les metían en la cabeza, las conferencias, los desfiles, canciones, consignas y música marcial les arrancaban todo sentimiento natural. Otra vez, la guerra contra nuestros impulsos más básicos, más biológicos, los de la vida. Ya lo había escrito, pero de nada servía. Seguía con la misma necesidad de gritar palabrotas con toda la fuerza de sus pulmones. Cuando estamos reprimidos, esa va a ser una de las necesidades. Fue interesantísimo una vez en una clase con un alumno, le regresé al trabajo y me dijo, profe, ¿puedo ser honesto? ¿Puedo decir lo que traigo? Sí, por supuesto. Y entonces empezó dijo 50 palabras y 47 fueron groserías. Ese era su mundo. Esa estructura traía en su cabeza, porque la palabra fue chingada y otra muy fuerte, y eso fue lo que todo el momento dijo. Es decir, su disco duro estaba lleno de esos términos. Esa era su representación de la vida. Así vivía ese pobre muchacho. Por supuesto que sufría muchísimo. Eran ganas de libertad. Pero los proles, el mundo de esta novela está dividido entre la gente del partido y que tiene muchos, bueno, básicamente está dividido en tres situaciones. Los jerarcas, los verdaderos jefes y líderes de las naciones, la gente de la burocracia del partido y los proles. Hay toda una explicación pseudo-sociológica bastante interesante, intensa incluso también, donde habla que los proles ni les preocupan. Es brutal, es fuertísimo, me hizo mucho sentido para nosotros. Los proles ni les importan, los proles están preocupados porque nazcan más hijos y por comer el día de hoy. Esa es toda su preocupación. Si eso les deja de joder un poco, si eso los cansa un poco, bueno, pues dales un poco de diversión. Entonces pones algo en la tele, telenovelas, programas cómicos, deportes, películas, y con eso los tienes. No hay manera de que salgan de ahí. Es brutal, porque sí es cierto, pues porque así estamos. Cuando nosotros nos colocamos como proles o cuando vemos a las demás personas como proles, esa es su meta a alcanzar en la existencia, cenar hoy y, y ver su programa de televisión. Pero los proles, si pudieran darse cuenta de su propia fuerza, no necesitarían conspirar. Les bastaría con encabronarse como un caballo que se sacude las moscas. Si quisieran, podrían destrozar el partido mañana por la mañana. Desde luego, antes o después se les ocurrirá. Y sin embargo, y ahí viene la maravillosa explicación de que no lo van a poder hacer. Dos mujeres se habían apoderado de la misma sartén y cada una intentaba quitársela a la otra. Una especie de... Van a abrir una tienda como de Buen Fin. Es espantoso. Esto que está en este sistema como socialista, en este sistema como represor, acaba de ocurrir cuando en Francia y en Alemania, me parece que también ocurrió en los Estados Unidos, ahora después de la pandemia, que las tiendas estas importantes de ropa para mujer las abrieron, la gente se peleó por las ofertas, estuvo tan encerrada y con el confinamiento tan hasta acá, que incluso en los países capitalistas, con dinero para poder gastar, las niñas bien se agarraban a madrazos en las tiendas con tal de rescatar una oferta de un vestido. Entonces pasa exactamente lo mismo, es la represión mental y no necesariamente la política la que está deteniéndonos. Dos mujeres se habían apoderado de la misma sartén y cada una intentaba quitársela a la otra. Tiraron cada una por su lado hasta que se rompió el mango. Winston las miró con asco. Sin embargo, qué energías tan aterradoras había percibido él bajo aquella gritería. Nuestros cabrones taxistas que se pelean en la calle, los madrazos en el metro o en el metrobús, en general en el transporte, este, mm, claro, es como relativamente tan simple. Salgo a correr y el otro día escuché, claro,
no participé directamente porque lo evito, pero ¿quién tenía razón? Hay una pista. La pista tiene números, tiene kilometraje y hay gente que pasea a sus perros en la pista. Y entonces los pasea de manera lenta y los pasea, se detienen a hacer popó y entonces los corredores reclaman que no es para eso y discuten estos paseaperros que sí es para eso. Eh, esa cosa simple, esa relativa tontería, genera estos conflictos. Hasta que no tengan conciencia de su fuerza, los proles no se rebelarán y hasta después de haberse rebelado no serán conscientes. Este es el problema, que viven en un círculo vicioso, no saben lo fuertes que son y hasta que no lo experimenten no sabrán que son tan fuertes. Los proles, el duro trabajo físico, el cuidado del hogar, miren, sí lo subrayé, el duro trabajo físico, el cuidado del hogar y de los hijos, las mezquinas peleas entre vecinos, el cine, el fútbol, la cerveza y sobre todo el juego llenaban su horizonte mental. A mí no saben cómo me revienta esa situación que en México se llama el desmadre y que los mexicanos hasta nos sentimos orgullosos de que no, en México somos bien alegres, somos bien desmadrosos, somos bien pachangueros. Es una puta situación infantil. No, no es alegría, no es honesta felicidad. Es que somos unos pinches chamacos y somos irresponsables. No queremos hacernos cargo de nuestra existencia y entonces mejor nos enajenamos echando desmadre. Todo lo que se les pedía era patriotismo primitivo al que se recurría en caso de necesidad para que trabajaran horas extraordinarias o aceptaran raciones más pequeñas. Viva México y viva cualquier país. Ese es el punto y el grito con el que somos manipulados. Bueno, ya no tengo que decir como tal el 15 de septiembre de nuestro país. Lo que le atraía de él no era tanto su belleza como el aire que tenía de pertenecer a una época completamente distinta de la actual. Eh, Entra Winston, se pierde un poco en Londres y entra a una tienda en un lugar prole, es decir, relativamente alejado del sistema, y encuentra esta bolita circular, esta bolita de vidrio, que de una vez te lo digo, representa su prisión. Le gusta muchísimo porque lo representa. Ay, la psicología la adoro. Revisa en tu escritorio, en tus cosas, alguna cosa valiosa para ti y es muy probable que te represente. Es muy probable que la psicología ah, adaptada a ese objeto sea algo que dice. En mi escritorio, pues lo más que vas a encontrar son libros y plumas, a veces desorganizados, a veces organizados. Por ahí hay una pinche cuenta de una deuda bancaria. Eso podría ser mi vida. Eso es mi vida en este momento. Mi escritorio refleja mi vida de manera perfecta. Yo diría incluso el cuarto donde habito es perfecto con respecto a mi punto de existencia en este momento. El celular en el que grabo, los audífonos, los libros, las plumas, la lectura, mi vaso aquí ahorita, etcétera. Eso es mi vida en este momento. Bueno, eso que está afuera representa psicológicamente también tu existencia. Revisa que tiene las películas en este caso estoy pensando en Salvaje de Corazón de David Lynch. Hay una escena maravillosa donde está la suegra, una suegra maldita, un poco ahí con el cliché, que se está pintando las uñas de manera relativamente tierna, pero está viendo en la televisión un documental de hienas devorando hienas carroñeras, que sé que es una redundancia, comiéndose el cuerpo de una cebra, peleándose por un poco de, de carne. Es maravilloso, porque ese es el interior. Ella por fuera se está maquillando, se está arreglando y está rubia y habla con voz toda linda. Pero eso que está pasando en la televisión es lo que le está pasando adentro a ella. Es maravilloso. Eh, bueno, esta parte que Winston ve en la tienda dice, aquel cristal no se parecía a ninguno de los que él había visto. Era de una suavidad extraordinaria con reflejos acuosos. Todo lo antiguo y mucho más lo que tuviera alguna belleza resultaba vagamente sospechoso. Todo lo antiguo y todo lo bello en este asunto de un mundo que avanza, de un mundo que requiere un orden neurótico. A la vista de las palabras te quiero, el deseo de seguir viviendo le dominaba y parecía tanto exponerse a correr unos riesgos que podían evitarse tan fácilmente. Es que por más que nuestra vida esté relativamente ordenada, por más que encontremos un incluso no pasa nada, hacia adentro de nosotros siempre se está moviendo. Somos seres
en constante movimiento, ¿no? Ya lo diría Parménides, que nunca pasamos por el mismo río, que todo, que lo único, lo único que no cambia es que todo cambia. Con eso te la dejo, pues. Entonces, en este constante movimiento, que puede ser relativamente angustiante, estamos muy aferrados a la seguridad, a la estabilidad. Él conoce a una chica que se miran, que se pasan en una conglomeración, se pasan ahí un papelito entre la mano, el tipo lee el papelito, lo tira a un tubo, lo quema enseguida, hasta que pueden alcanzar a generar una pequeña cita. Ella le cogió la mano y se la estrechó. Miraban ambos impasibles adelante y Winston, en vez de los ojos de ella, contempló los del anciano prisionero que lo miraban con tristeza por entre sus greñas del pelo. Esto es bien bonito porque están a un lado, él tenía ganas de voltear a verle los ojos, pero no podía y entonces vio a una persona enfrente que era un anciano apresado, que era un anciano atrapado en él mismo. ¿Qué le está diciendo? Eres tú, cabrón, ese es el reflejo, lo que él está viendo es él mismo, es una especie de espejo, se está viendo a sí mismo y eso está padrísimo. Hay una paradoja hermosísima porque esa sensación de vejez y esa sensación de decrepitud, atención con esto porque así es el sistema, lo da justamente la mujer. Cuando llega una mujer y le ofrece esta nueva vida, él dice, ay cabrón, estoy envejeciendo. Esa es un poco la paradoja del amor. Por eso dicen otros autores que los hombres somos tan valientes, porque me enamoro y sé que irremediablemente por el sistema donde se mueve esa relación, se va a acabar. Así sea el amor de mi vida y duremos juntos y felices de aquí hasta el último minuto de mi existencia, cuando ella se muera me va a doler. Si yo me muero, le va a doler a ella. Esta relación se va a acabar. Si mañana en la mañana nos peleamos y nos separamos y dentro de 15 años lo hacemos, ya estaba destinado a eso. Lo maravilloso, dicen, es que de todas maneras lo intentas. Eso es lo verdaderamente heroico de estos procesos. Ahora no se podía sentir amor puro o deseo puro, ninguna emoción era pura porque todo estaba mezclado con el miedo y el odio. Su abrazo había sido una batalla, el clímax, una victoria, era un golpe contra el partido, era un acto político. Esto está padre y lo desarrolla muy bien en la novela, el amor como un acto político, el amor como un acto de libertad, el amor honesto, el amor neto, el amor de nosotros todavía. Yo hoy no diría como un acto político que lo es, pero el amor pudiera bien ser un acto en contra del consumismo, en contra del materialismo, en contra de las costumbres. Una verdadera relación de amor con una mujer puede ir en contra de eso, en contra de las convenciones. Quizá por eso me emociona tanto cuando una chica que se acerca a mí, ya al hablarle me dice, pues a mí no me importa casarme o no, porque yo tengo clarísimo que no me casaría como para generar la relación, que mucho menos lo haré por la iglesia, que estoy casi seguro que no pienso tener más hijos. Y aún así, cuando ella me dice, va, venga, que no voy a ir a su casa a pedirle a nadie que sea mi novia y a pedirle la mano, no lo voy a hacer ya nunca. Y aún así, cuando ella dice, va, venga, me late, pues primero me emociono mucho. Después, un poco, si las convenciones siguen atrapadas adentro de nosotros, ya las cosas se joden. Pero el amor, y no solo el de pareja, aquí porque lo menciona, pero cualquier relación de amor en realidad puede ir hoy como un acto en contra de las convenciones, como un acto a favor de la libertad. El pisapapeles era la habitación en que se hallaba Winston y el coral era la vida de Julia y la suya clavadas eternamente en el corazón del cristal. Otra vez, esta bolita, este pisapapeles, como la representación de lo que les pasaba. Haz una prueba para revisa que si tu mamá tiene calendarios o tiene cuadros en su cuarto o tu papá, revisa qué cuadros son y te vas a dar cuenta cómo hablan de su personalidad. Ok, avancemos un poquito, vamos ya casi a la mitad de la novela. Tampoco es tan larga. Dice acá, pueden forzarte a decir cualquier cosa, pero no hay manera de que te lo hagan creer. No hay manera de que tu libertad de pensamiento al final de cuentas, aunque lo están intentando, esa es bendita, está protegida. Aunque esto no tenga ningún resultado positivo, los habremos... Ah, perdóname, no, me salté. Dentro de ti no pueden entrar nunca. En mi mundo interior, en mis sentimientos, al final de cuentas, me parece que el sistema está diseñado para que ahí siempre sea libre. No pueden penetrar en nuestra alma.
si podemos sentir que merece la pena seguir siendo humanos, aunque esto no tenga ningún resultado positivo, los habremos derrotado. Están hablando de las relaciones, estos se juntan, se van a un paraje alejado de la ciudad y ahí tienen relaciones sexuales. Es bien interesante lo que entienden por relaciones sexuales. Bueno, relaciones sexuales es normal, pues, pero lo que entienden por amor. Ellos se sienten enamorados y están muy lejanos de lo que nosotros concebiríamos, pero les creemos porque me parece que sí está. Y sobre todo el terrible temor de que los descubran. Me parece un amor entregado porque saben que si los descubren implica que los van a separar para siempre y en algún determinado momento incluso tendrían hasta peligro de muerte. Podrían ser ejecutados por amar a otra persona. Eso es brutal. Porque en el caso de Winston es casado porque el sistema le dijo con quién tenía que casarse. Cuando él cumplió tantos años y estuvo en determinada posición, le encontraba una mujer, los casaron y les dijeron, ustedes no son pareja, evidentemente se separaron. Oficialmente no hay esas separaciones, entonces él no se puede enamorar de otra persona porque pasa esto, se arriesga a esta situación. Yo creo que hay un asunto simbólico en Orwell en el que sea joven, en que hay una diferencia de edad. Me parece que él es 10 o 15 años mayor que ella, porque representa en él su espíritu y su anhelo de juventud. Y en ella representa, que además psicológicamente también funciona así en las parejas que se llevan años, lo que sucede es que no es tan fácil que lo acepten. En el caso de ella, cuando es menor, mucho de este afán de seguridad y de estabilidad. El problema es que lo acepten, que digan, ok, estoy con este güey que es más grande para venir a aprender un montón de cosas que yo no he aprendido por mí misma. El asunto es que en la pareja empezamos a dar como por hecho que las parejas no están para enseñarnos, están para padecernos, para acompañarnos, para ser solidarias, para pelearnos. Pero difícilmente vemos a nuestra pareja, ya no digamos a nuestro hijo o nuestros hijos, como maestros de la vida de nosotros. Y en realidad así funcionamos unos con otros siempre. Pero el fondo del corazón, cuyo contenido era un misterio, incluso para su dueño, se mantendría siempre inexpugnable. Eso está bien bonito. El corazón, el fondo de nosotros, no es tan claro ni siquiera para nosotros mismos. Revisa tus sentimientos encontrados y con eso me darás la razón. ¿Estáis dispuestos a suicidaros si os lo ordenamos y en el momento en que lo ordenemos? Este cuate, ¿te acuerdas el famoso O'Brien que te dije? Ya estamos en el momento en el que O'Brien tiene una entrevista, va con la chica y van a entrevistarse con O'Brien y se abren y le dicen, estamos buscando una situación de libertad. Sabemos que hay un movimiento subterráneo, que hay un movimiento escondido que está buscando la libertad y queremos unirnos a ese movimiento. Y este tipo les pregunta, ¿están dispuestos a suicidarse si se los ordenamos? Y en el momento en que se los ordenemos, ellos contestan sí. ¿Están dispuestos los dos a separarse y no volverse a ver nunca? Ella contesta, no, interrumpió Julia. Las preguntas son más largas, no quise leértelas todas para no alargarlo, pero es interesantísimo cómo el movimiento de la libertad es tan cerrado como el movimiento, como el partido político que pretende romper. Es verdaderamente genial. Cuando las revoluciones, las guerrillas, tiene un poco de sentido, cuando las guerrillas luchan contra el sistema, el conjunto en la guerrilla, el cuerpo del ejército como tal de la guerrilla, es tan brutal como el del sistema. Tiene sentido porque están enfrentándose, porque están chocando. Si voy a pelearme con alguien, no le voy a tirar mis poemas, le voy a tirar mis madrazos más contundentes y mis patadas más feroces, no le voy a tirar mis sentimientos más amables. Pero, pero no conmigo mismo. Conmigo mismo también lo establezco, también tengo un orden militar, también entreno, también me vuelvo salvaje para enfrentar esa situación. Cuando llego al poder, si es que triunfo, difícilmente recupero ese asunto esencial. Por eso es que estas revoluciones a partir de la violencia, muchos autores consideran que son un callejón sin salida. Combatir la violencia con violencia es un callejón sin salida, no tiene manera. Por eso es que los libertarios se convierten después en tiranos, porque tienen que implantar el control. Ese es un asunto político, pero también está en nosotros, también revisa en nosotros. ¿Cuántas veces me ha pasado? Muchas veces que lo que más me atrae de una chica es su alegría y su escote, por ejemplo. Me gustan mucho sus tetas. Entonces, me fascina que sea alegre y que tenga un escotito ahí bien sabroso. Porque ella, que es mi novia,
ya me encabrona que sea tan contenta, que esté tan alegrecita y ya le pido que modifique su escote. Hace muchos años que no lo hago, pero reconozco que lo hacía. Ya empezaba yo a revisar su ropa. ¿Por qué? Algunas sanamente me decían, pues así me conociste. Ah, pues sí, güey, la verdad es que sí. Entonces yo tenía que haber o generado otra pareja o haber modificado mis conceptos. Una táctica deliberada, mantener incluso a los grupos favorecidos al borde de la escasez, porque un estado general de escasez aumenta la importancia de los pequeños privilegios y hace que la distinción entre un grupo y otro resulte más evidente. Esta es una basura social del tamaño del mundo. Me lo encuentro cada vez en Facebook, es muy pobre, ya no me peleo con eso, pero la gente que dice, agradece el día de hoy porque tuviste comida, casa y familia. Y dices, no mames, neta, con eso nos conformamos, estamos hechos para tener un mundo verdaderamente maravilloso. Dice uno de los personajes, perdón por citarme, en una obra que escribí que se llama Satari, dice, ¿por qué, por qué teniendo un extenso mar y pudiéndome meter a nadar en ese tremendo y maravilloso océano y secarme con los rayos amorosos del sol, ¿por qué me tengo que conformar con bañarme en una tinaja y secarme con un trapo viejo? ¿Por qué? Y aún así agradecer esa situación. Estamos hechos para muchas más cosas como para conformarnos. No hablo de mediocridad, es en el nivel en el que estamos. Entonces, alguien que consigue su casita del Infonavit se da por bien servido. Alguien que tiene chambita, no está todo el puto día ahí y no la disfruta, ese se da por bien servido. Dice, no, pues yo agradezco a la vida porque me dio esto, porque trabajo 15 horas al puto día, estoy dejando mi juventud ahí para que cuando sea viejo no me falte nada. No has vivido, no estás viviendo por el puto miedo a las carencias. Entonces, ese es uno de los elementos que, atención, él dice, eso está pasando allá en el comunismo, pero en realidad también está pasando aquí disfrazado de democracia y disfrazado de libertad. Es maravilloso en ese sentido el texto. Al ciudadano de Oceanía, que así está dividido el punto, no se le permite saber nada de las otras dos ideologías, pero se le enseña a condenarlas como bárbaros insultos contra la moralidad y el sentido común. Este hogar es católico, no molestes. ¿Qué sabes de la otra religión? Te has integrado? ¿Sabes de qué va? ¿Has hablado con ellos con seriedad? También los otros, cuando llegan a hablar contigo, intercambian información o a huevo te quieren convencer. Pero lo mismo sucede en nuestros diálogos con los hijos. Me acabo de pelear con la, no pelear, ya no peleo, pero todavía la exmujer, hace 17 años que estamos separados, todavía pasamos por un elemento en el que no me escuchó. Me preguntó por una cuestión de dinero y justo cuando le iba a dar la explicación salieron todos sus prejuicios desde hace 17 años. Yo dije, chao, wow, ¿cómo no hemos avanzado? Entonces, buenas noches, descansa, con permiso, y ya se quedó con su coraje. Sí me sacudió, pero bueno, mira, también, pues a elaborarlo, a ponerlo en otro lado, porque ese es lo que se está refiriendo. Odiamos algo sin conocerlo. No he preguntado cuántas veces te has acercado a tu hijo y le has reclamado cómo tiene su cuarto, por qué son así sus amigos, puras pendejadas llegas a reclamarle en lugar de preguntarle qué está viendo y por qué está viendo lo que está viendo en internet. ¿Qué significa tal y tal palabra sin cuestionarla, sin salir luego con que, ay, no, pues en mis tiempos se decía de esta manera, ay, la juventud cómo se descompone, con todos tus malditos prejuicios que traemos en la maldita cabeza? ¿Cuántas cosas nos perdemos de un diálogo sano y luego nos preguntamos por qué no están en casa y si están en la calle? Pues porque en la calle los comprenden, porque en la calle los escuchan sin juzgarlos. La verdad es que apenas pueden distinguirse las tres ideologías y los sistemas sociales que ellas soportan son los mismos. En los tres existe la misma estructura piramidal, idéntica adoración a un jefe semidivino, la misma economía orientada hacia una guerra continua. Aquí fue muy atrevido y muy inteligente Orwell porque está diciendo lo que yo te venía anunciando. El capitalismo y el socialismo son exactamente lo mismo. Yo creo que son exactamente lo mismo porque los desarrollan hombres. Mientras los hombres y mujeres no cambiemos nuestra conciencia, los sistemas nos van a expresar de manera perfecta. Y cuando hablo sistemas, hablo la familia, y hablo la educación, y hablo el trabajo. Todo se reduce a un problema de educación, a moldear continuamente la modalidad, la mentalidad del grupo dirigente y del que se halla inmediatamente debajo de él. En cambio, la conciencia de las masas solo ha de ser influida de un modo negativo. Hablando de estas tres estructuras
sociales, todas igual de manipuladas. Es terrible, pero es muy bello también como lo expresa. Alguien había cogido el pisapapeles de cristal y lo había arrojado contra el hogar de la chimenea donde se había hecho trizas. ¿Te acuerdas que en el soldadito de plomo toman al soldadito de plomo y lo vuelan a la chimenea y se funde en amor? Yo no sé si está jugando con eso exactamente, es posible que no, pero aquí la representación del pisapapeles, la representación de ese objeto que representaba el amor, la arrojan a la chimenea, los pescan desnudos en un cuarto. Ah, bueno, ya ni te dije, claro, se me fue el hilo. El puto O'Brien, el maldito O'Brien que les hizo las preguntas del sistema, era un traidor. Es terrible. No había en quién confiar. Era verdaderamente brutal. Aquí la novela me angustió muchísimo. Me angustió verdaderamente porque además lo relacioné con algo que me pasó en la vida, pero sí hay un punto en el que no hay ideales o no hay gente ideal. Puedo ser yo para mí, pero la gente de enfrente casi siempre me va a fallar y no por eso me voy a poner de víctima, así es el mundo, pero el tipo va y confía y el cabrón este líder del grupo es el que los delata. 2 semanas después en su departamento están terminando de hacer el amor y llegan y los pescan. Te recomiendo, no sé quién es el director, pero vale mucho la pena. Incluso sí hay que leerla, pero la película vale muchísimo la pena. Se llama así 1984. Este, híjole, no me atrevo a pensar si es Orson Welles. Creo que sí. Pero bueno, no estoy seguro de eso, pero vale mucho la pena. El filme está en YouTube, así que se va a dejar ver sin problema. Eh, llega la policía, los separan, toman el pisapapeles y lo arrojan. Lo simbólico de su relación, la quebraron. Este, sí, bueno, ya me reí, ni modo de no compartírtelo. La última pelea con mi esposa, con mi ex esposa, con la que me casé por todas las situaciones oficiales, yo tomé el cuadro de nuestra boda y lo arrojé del tercer piso. Este, me fijé, la verdad es que me asomé a la ventana, no le fuera a pegar a alguien y entonces iba a parar al puta cárcel y entonces tiré el cuadro. Ahorita me da risa, pero en el momento fue una cosa trágica, fue brutal incluso porque ella en ese momento entendió, a mí en ese momento también me ganó, pero ella entendió que ya no había nada que hacer. Era muy simbólico, o sea, romper esa situación era no quiero saber nada de ti. Después entendí yo que no era saber nada de ti, era saber nada de esto a donde fuimos a parar, de esto que no queríamos, todo contra lo que hablamos tanto tiempo y que luchamos incluso para no llegar ahí, toma la pendejo, estaba justamente ahí. Quizá el acto de renovación que elaboré de diferencia con respecto a mis papás, a mis tíos, a casi todo mi sistema, pues fue separarme, ¿no? Soy de la generación que empezó a separarse. Mis tíos, mis padres no se divorciaron, siguieron juntos, se reconciliaron o se odiaron más o lo que haya sucedido, pero yo ya no. Yo y ella ya no, ya rompimos, pues ya, que ese quizá fue nuestra vocación libertaria en este asunto social que nos correspondía. Ok, vamos a la página 218 y estamos ya terminando nuestra maravillosa novela 1984. Dice, este drama que yo he representado contigo durante 7 años volverá a ponerse en escena una y otra vez, generación tras generación. Los separan, los llevan a unas cárceles. Al tipo, la imagen, creo que sí voy a llegar, lo torturan, sin duda físicamente, pero el asunto es la frialdad con la que le aplican el dolor. No es brutal, es como medido, pero al punto de obligarlo a una cosa terrible, que es el meollo de la novela. Es desear para el otro el dolor que me estás provocando a mí. Es muy simbólico, pero atención, cuando llegas a desear, que además revienta todo el asunto cristiano y toda la moral y toda la ética, y no necesitamos policías, no necesitamos torturadores, somos nosotros mismos. Pero en el momento en que le dices a tu pareja, ya porque la crisis está muy, muy complicada, a tu hermano, a tu papá, a tu amigo con el que te estás peleando, en el momento que en México diríamos que se lo lleve la chingada, es el momento en el que ya estás deseándole a él el dolor que tú te estás propiciando. Ya para eso ahí me parece que ya es demasiado tarde.
Hay momentos en los que puedes ir previniendo, ahora ya hay muchos asuntos terapéuticos antes de que pase eso. Porque además es brutal, por ejemplo, si se lo vas a aplicar a un hijo, darte cuenta que prefieres para el hijo el dolor que te correspondería a ti. Yo me acuerdo que mi papá me recomendó alguna película, creo que la vi con él, dirigida por el Indio Fernández, no me acuerdo cuál es el nombre, Pedro Armendáriz y María Félix, pero creo que hicieron varias. A ver si me acuerdo ahorita, donde llega la revolución, el Pedro Armendáriz es un líder revolucionario y se entrevista con el sacerdote, que es muy amigo de él. Crecieron, fueron a la escuela juntos, eran muy amigos. Y se ponen a hablar sobre sus diferentes maneras de modificar el mundo, uno desde la religión y el otro desde la revolución. Y llegan los hacendados y está el sacerdote de testigo de que este güey no se va a pasar de lanza. Entonces él le dice, pues esta es la revolución y ustedes tienen que darme 1 millón de pesos y ta, 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 ta. Y la gente que se niega y que descubren que cae en mentira, los manda a fusilar Pedro Armendáriz. Bueno, pues a uno de los que manda a fusilar porque lo engañó, porque no sacó todo lo que tenía para entregarlo a la causa revolucionaria, que a su vez, sin duda, pues este güey había explotado y había mandado matar campesinos, era un cabrón cínico. Se hinca este personaje burgués y le ofrece a la mujer. Entonces le dice, mi general, le ofrezco a mi esposa, está jovencita, está bien guapa, es la envidia del pueblo, váyase a la hacienda y esté con ella, pero no me mate. Es más, llévesela si quiere, se la regalo, pero no me mate a la esposa. Y entonces la escena es buenísima, miren, me prendí, porque Pedro Armendáriz voltea a ver al sacerdote, como diciéndole, ¿qué óvole, güey? ¿Qué harías tú, no? Y el sacerdote solo baja los ojos. No tiene texto para decirle, pues, perdonarlo. Después le reclama, le dice, tú no puedes ser el juez de esto, pero le dice, ok, ante esa bajeza, ante un cabrón que pone antes de su vida eh, la sexualidad de su mujer, que la usa como un objeto, entonces fusilan a este güey que se va ahí gritando, queda como un cobarde, es muy buena la actuación del tipo, lo fusilan, y luego llega la mujer a entrevistarse con Armendáriz, que es el generalote chingón, y la mujer es muy guapa, sin duda sí es muy guapa, la escogieron muy bien, y llega con toda su nobleza a recoger el cuerpo de su marido, le dice, pues no vengo más que a recoger el cuerpo de mi marido, si me lo permite. Y le dice él, pues no sabe, ese estúpido no sabe la mujer que tenía. No le voy a decir qué pasó, tenga de lo que le quitaron a este güey, le da una parte a la mujer, le dice, pues tenga, váyase con su familia, manténgase, aléjese de esto y revise muy bien con quién se va a casar. No lo balconea, ¿no? Y a la mujer incluso se va muy agradecida de este güey porque pensó pues, que le iba a violar o que le iba a humillar o que era un patanzote. Está padrísimo, pues bueno, ya me desvío un poco, pero es ese drama el que estamos enfrentando. Ese drama también es interno y aparece afuera. Aquí dice, bueno, era porque los torturan de tal manera que el último elemento de supuesto perdón es, te la entrego, llévatela. Quizá, ahorita estoy pensando un poco y es la última situación a la que me alejo, lo valioso de la crucifixión en Jesús, pero aún así, pues por ahí puede estar la naturaleza humana, es padre, ¿por qué me has abandonado? Al final de cuentas, tampoco él se chuta para él el rollo de, pues venga, con toda mi dignidad, sabía lo que venía, pues échale. No, también hay un momento en el que dice, me dejaste, cabrón, a su propio padre, que es Dios mismo. Yo, intentando verlo de una manera positiva, diría, no estamos hechos para el sufrimiento, no estamos hechos para el dolor, por eso lo rechazamos tanto, por eso lo soportamos mínimamente, me parece que está bien, porque no estamos hechos para esa mierda. ¿Qué necesidad? Es decir, esa es la muestra de no vayas hasta allá, cabrón. No, te está doliendo, záfate de ahí, pues aléjate, no pongas la puta mano en el fuego. Y eso es simbólico con tu relación. ¿Qué haces ahí con una persona que te tortura, que te lastima? ¿Por qué no curas tus pensamientos y tus pensamientos no te dejan estar en paz? Y entonces estás jodi, 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 como lo leímos hace unos días con Dostoyevsky y las memorias del subsuelo, que su pensamiento era tortuoso, pero no para. Prefiere tener razón.
Ok, regresemos a nuestro texto. Este drama que yo he representado contigo durante 7 años volverá a ponerse en escena una y otra vez, generación tras generación, cada vez en forma más sutil. Siempre tendremos al hereje a nuestro albedrío, chillando de dolor, destrozado, despreciable y al final totalmente arrepentido, salvado de sus errores y arrastrándose a nuestros pies por su propia voluntad. Es maravilloso, aquí es donde está, es una gran, gran novela. Si te gusta también todo este género ahí que de futurismo y eso, bueno, pues es un antecedente directo de Matrix, de la maravillosa película. Estamos terminando entonces. Este lugar de ahora estaba a muchos metros bajo tierra, lo más profundo a lo que se podía llegar. Es simbólico, es el lugar donde lo van a torturar, pero también es simbólico. Lo acabamos de repasar también en el perfume, revisa lo de Patrick Suskind, que es verdaderamente maravilloso. ¿Qué son los fantasmas a los que tenemos que ir? Está también en El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que también lo tenemos aquí. Reconocer que tengo un odio profundo a partir del dolor. No es que sea una máquina de odiar, es que he recibido dolores muy profundos que me permiten o que han creado odio y que no lo tengo afuera, que todavía no acabo de sanarlo. Ese es el punto. Que sigo preguntándome a mis 50 años por qué mi papá cuando yo tenía 13 escogió al otro pinche chamaco para el equipo de fútbol. ¿Por qué no lo hizo en votación? ¿Por qué no dijo, híjole, a mí me cuesta trabajo escoger de manera directa, pero hagan una votación? Yo no voto, ustedes voten a ver quién elige y quién se queda, Marco o el otro chamaco, sino él, con tal de quedar bien con la gente, dijo, no, no, yo soy súper político, y entonces, no, 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 yo no, que vaya el otro. Marco puede ir el año que entra. Y no hubo año que entra, no volví a ir a esa situación. ¿Por qué lo escogió a él? Esa es la enorme pregunta de toda la vida. Es con la que he trabajado también cuidándome para no escoger nunca a nadie por encima de mis hijos. Pero también visto desde fuera, esos dramas eran los que me correspondían a mí. Él hizo maravillosamente su papel de Judas o de malvado, porque fue el que a mí me hizo venir a esto, venir a buscar esto, dar finalmente a lo mejor una palabra de consuelo para alguien que se siente tan madreado como yo. Cuando alguien se siente tan madreado como yo en su infancia y ve las obras de teatro o ve una de nuestras cápsulas y dice, ay cabrón, no sabes que me ayudaste bien chido, ese es también la estructura de mi personaje con respecto a la ayuda y la debo a la gente que me puso el pie. Es lindo ese proceso. Bueno, lo que hay en la habitación 101 es lo peor del mundo. A todos los van a mandar a la habitación 101 y sin embargo, cada uno descubre en la habitación 101 su propia tortura. En el caso de nuestro personaje, recordarás, es el miedo a las ratas. Son las ratas lo peor para él. Y entonces lo van a mandar a un cuarto donde le van a meter una rata por la boca. Lo conectan a él a una jaula y hay una rata hambrienta aquí después de una puertita que sabe que le va a abrir la boca. Puta, imagínate cómo se pone el tipo. Es ahí donde él dice, no me lo hagas a mí, hazlo con Julieta, con Julia, que me parece que es un juego de Shakespeare, a partir de Shakespeare con Julieta. Jódete a mi enamorada, es donde el dolor, el temor, la neurosis es tan grande que vendo a mi mujer. Es horrible. Lo peor del mundo varía de individuo a individuo. Para él eran ratas. Sabías que sabías lo que era, pero no te atrevías a sacarlo a tu conciencia. Tú sabes qué es lo peor para ti, sabes cuál es tu peor dolor, sabes cuál es tu angustia más terrible, pero si no lo llevas a la conciencia se va a convertir en una rata. Ahora, llevarlo a la conciencia no es abrir los brazos y exponerte a lo puro pendejo, no, es llevarlo a la conciencia, es reconocerlo. Fíjate que no sé por qué, si era con otro tema o con este. Y lo he platicado porque no tengo ningún tema y en realidad nunca pasó nada. A mí me empezó a gustar muchísimo la mejor amiga de mi exmujer. Cuando vivía con ella, vivía con mi exmujer, y una de sus amigas me empezó a llamar muchísimo la atención, así mal plan. La amiga nunca se enteró. Sí se lo dije yo a mi exmujer, le dije, oye, me gusta mucho tu amiga, en mal plan, ¿qué onda? ¿Qué estará pasando? Una vez borrachos entre ella y yo le dije, oye, pues un día estaría bueno que la invitáramos y cotorreáramos con ella. Me dijo, ay, tus pensamientos, se quedó ahí como en risa. Estábamos a punto de separarnos, se dio la separación, nos separamos y 2, 3 meses después de separado de mi ex mujer, me encuentro a la amiga en un centro comercial.
Ella incluso fue la que se acercó a saludarme porque era buena chica, era muy amable. Y cuando la veo, todo ese asunto de que me gusta, todo ese asunto de que sentía atracción por ella, verdaderamente desapareció. Incluso empecé a pensar qué flaca está, qué feíta es, qué rarita, ¿cómo es posible que me haya fijado en ella? Bueno, años después lo consulto con un amigo psicólogo y me dice, pues era muy fácil, tenías atracción por ella porque era el punto más débil de tu mujer. ¿Con qué la hubieras lastimado? Si le pegas, su papá te madrea a ti. Si te pasas de lanza, pues vas a la cárcel. Si te pasas de lanza, tus hijos te van a odiar toda la vida. Si se entera que te cogiste, perdón por el término, si se entera que te cogiste a su mejor amiga, le vas a poner un madrazo brutal en una de las situaciones que más te ha reclamado, porque uno de los temas constantes de ella hacia mí eran los celos. No es un asunto de prometer ni de nada, pero realmente no generé infidelidades porque sí, no lo traía como una estructura nada más de sí, yo te voy a ser infiel porque sí. De hecho, estuvimos muy bien. Fue tal el infierno de su temor, tampoco me voy a ser víctima, que terminó por cumplirse su propio proceso. Eh, pero entonces, ese era el punto, pues. O sea, si tanto me has jodido con que ando con alguien, pues mira, te lo voy a cumplir. Te odio tanto que te lo voy a cumplir y me voy a andar con tu mejor amiga. No pasó nada, pero el punto era que en ese tiempo todavía yo no reconocí que la odiaba, lo sentía indigno. ¿A quién? ¿Con quién te acercas? ¿Con el sacerdote? ¿Con el psicólogo que no tenía porque no estaba en mis, porque la gente iba a pensar que estaba loco, porque el coacheo no existía, porque el mejor amigo te va a tirar consejos? Difícilmente el mejor amigo te va a decir, híjole, güey, pues sí, fíjate que yo también odio a la mía. Difícilmente. ¿A quién se lo dices? ¿Al hijo? Pues evidentemente no. ¿Se lo dices a ella? Tampoco. Entonces es un puto cáncer que está aquí guardado porque además, ¿cómo te va a juzgar la gente si tú odias a tu mujer? Si odias a tus hijos, por ejemplo, incluso. Pero sí estaba yo ya en ese proceso de que la odiaba, de que odiaba a esa mujer, porque según yo también, claro, había echado a perder mi vida. También ahí había una parte enorme de que yo me odiaba a mí mismo. Esa situación que es tan difícil de reconocer es a lo que nuestro personaje le llama sacarlo a la conciencia. No necesitas terapeuta, sí te recomiendo que lo escribas y luego lo rompas para que nadie se entere, pero sí ponlo ahí, sí vale decir, porque no va a pasar nada y decir, no mames, odio a mi mujer, cabrón, la odio, ¿qué hago a partir de eso? Y entonces puedes pedir ayuda, puedes empezar a liberarlo, puede empezar un proceso de libertad, porque si no ese odio te puede llevar a hacer cosas terribles. Sabías que sabías lo que era, pero no te atrevías a sacarlo a tu conciencia. Pues bien, lo que había al otro lado del muro eran ratas. Esas ratas representaban su odio. Sentíase más abandonado que nunca. Estaba en medio de una gran llanura solitaria, un inmenso desierto quemado por el sol, y le llegaban todos los sonidos desde distancias inconmensurables. Sin embargo, la jaula de las ratas estaba solo a 2 metros de él. El mundo se revoluciona, se multiplica en imágenes a partir de nuestros peores temores. Todo lo veía negro. Durante unos instantes se convirtió en un loco, en un animal que chillaba desesperadamente. Sin embargo, de estas tinieblas fue naciendo una idea. Solo había una manera de salvarse. Debía interponer a otro ser humano, el cuerpo de otro ser humano entre las ratas y él. A eso nos lleva el miedo. Eh, hácelo a Julia, a mí no, a Julia. No me importa lo que le hagas a ella, desgárrale la cara, descoyúntale los huesos, pero a mí no, a Julia, a mí no, no. No es que se vuelva malvado el personaje, es tal el nivel de dolor que hemos soportado que ponemos a otro. ¿Por qué no evitamos ese nivel de dolor? Ese es el asunto. ¿Por qué no cancelamos esa posibilidad del dolor? Caía hacia atrás hundiéndose en enormes abismos. Se encontraba ya a muchos años luz de distancia, pero O'Brien estaba aún a su lado. Todavía le apretaba el alambre en las mejillas, pero en la oscuridad que lo envolvía oyó otro chasquido metálico y sabía que el primer resorte había vuelto a funcionar y la jaula no había llegado a abrirse. Es decir, como el soldadito de plomo, que también es una rata, por cierto, no, no llega a comerlo la rata porque él se zafó con esta especie de confesión. También, si lo hacemos en la conciencia, si digo odio a mi mujer, odio a mi puto jefe, te liberas. Yo no estoy hablando del odio porque estaba puesto en la novela, pero también si hubiera dicho, pues la verdad es que sí, que me gusta sexualmente la mujer de mi mejor amigo,
te liberas, porque solo es una puta rata que está ahí jodiendo, que si quitas la tapa, entonces la rata sale despegada porque tiene muchísimo miedo. Todo alcanzaba la perfección, la lucha había terminado, se había vencido a sí mismo definitivamente, pero aquí está la paradoja y lo brutalmente hermoso de la novela. Hay un camino espiritual, pero el camino espiritual a su final no llega a la libertad y no llega a la conciencia, que es como el otro lado. Y si este camino espiritual, una vez que me sacrifiqué, una vez que reconocí, una vez que pasé todo el proceso, es el soldadito de plomo, es brutal, llegando frente a la bailarina y la bailarina le dice, lárgate puto mediocre. Nadie pidió que hicieras lo que hiciste. Se hundiría el pobre soldadito, ¿no? Acabaría terrible. Y si la condición es esa, es terrible la pregunta. Entonces dice, todo alcanzaba la perfección, la lucha había terminado, se había vencido a sí mismo definitivamente su proceso espiritual. Amaba al gran hermano, se entregó a los otros, dejó de luchar y dijo, bueno, pues venga, la meta es esta, la voy a cumplir y así cierra esta espantosísima y trágica, pero verdaderamente hermosa y profunda eh, novela que se llama 1984 de George Orwell. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos en Master Vidal en YouTube. Yo soy Marco Vidal y te espero en la siguiente entrega. Gracias.